Los parlamentos regionales tienen una función muy importante, tanto los regionales como subregionales. Por eso el Mercosur tiene su parlamento, la Comunidad Andina tiene su parlamento, hay un parlamento indígena, un parlamento amazónico. La Unión Europea es el modelo con su parlamento europeo. Invitamos a Mario Arias para conversar porque está reunido ahorita el Parlasur, hay una nueva delegación de parlamentarios venezolanos y tú tienes una clara experiencia en el Parlatino, ¿no? En el Andino, en el Parlamento Andino. ¿Cuál es esa experiencia que has logrado tener en esos parlamentos regionales? Sí, bueno, mira, el trabajo que se hace con el Parlamento regional es bien interesante porque ahí uno logra unir todas las experiencias de los diferentes congresistas, como le dicen en Perú, o los parlamentarios, como le decimos nosotros en el caso de los parlamentos subregionales y regionales, y allí se produce una serie de trabajos, de investigaciones, de proyectos de acuerdo, que aunque no son, y acuerdos inclusive, y resoluciones que aunque no son vinculantes, sirven para hacer un trabajo que puede ser un insumo para las leyes inclusive nacionales en cada uno de los países de la región. O sea, hay un principio de supranacionalidad. Sí, sí, de hecho cuando yo estuve en el Parlamento Andino fui presidente de la Comisión de Seguridad Regional. Durante 5 años estuve entre la presidencia y la vicepresidencia alternándome allí. Y por ejemplo esa comisión manejaba el tema de la lucha antidroga y manejaba el tema de la biodiversidad, el problema de la Amazonía, toda esta serie de cuestiones que hay, que bueno, que hoy en día están muy en boga. ¿Quiénes integraban el Parlamento en ese momento? En ese momento era Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Al salirse Venezuela, el Parlamento Andino pasa a ser parte del Parlamento del Mercosur, que es el Parlasur, ¿no? Venezuela sí. Ellos siguen, la comunidad andina sigue con su parlamento, pero solo con 4 países. Y como sabes, el acuerdo de la comunidad andina también incluía a Chile en su inicio. Claro, salió pero también. Chile se salió también hace algún tiempo. Y bueno, yo creo que ahora tenemos un gran reto con el Parlasur y también bueno, un poco el Parlamento Latinoamericano sigue funcionando, seguimos con una delegación más o menos numerosa del Parlamento Latinoamericano y siempre hay intercambios interesantes, sobre todo con los otros parlamentos subregionales, con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Centroamericano. Y bueno, nosotros, por ejemplo, el tiempo que estuvimos allí, yo era permanente delegado del Parlamento Andino ante la CICAT-OEA, el tema de la droga, el tema ese que por cierto ahora se ha puesto en la palestra por aquello de esta ley que hablan de amnistía, que dice que entre otros de los que serían amnistiados serían los que están incursos en temas de droga, ¿no? O sea, esos parlamentos podrían considerar este tipo de documentos cuando uno es miembro de un parlamento regional, como diputado regional puede elevar ese tipo de cosas para ver si son legales o no, si son legítimas o no. Exacto, exacto. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la CICAT-OEA, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar allí algunas ponencias, porque CICAT está formada por todo lo que son, en el caso de Venezuela es la ONA, ¿no? En los otros países la similar, y que son miembros de la OEA, pero también hay parlamentos, como en el caso de nosotros, que éramos observadores allí, pero teníamos voz también para presentar. Ahora no está excluido, ahora que estamos en Mercosur y estamos integrados y trabajamos con Mercosur, de volver a la comunidad andina si se fortalece, ¿no? Sí, eso ya sería, por supuesto, una decisión bueno, el presidente de la República, que es el que tiene la voz cantante en el tema de política internacional, pero pudieran considerarse, ¿no? Todo depende de las condiciones que se den, que no afecte pues nuestra participación en el Mercosur y que además se tomen una serie de decisiones. Eso la salida de Venezuela de la comunidad andina estuvo muy marcada por el tema de Uribe, ¿no? Claro. Ha cambiado la situación. Sí, claro, sí, con el señor Santos ha sido un poco mejor, no del todo bien, pero sí. Pero de hecho Bolivia, por ejemplo, es del Parlamento andino, pero a la vez ya está incorporada al Parlasur. Sí, sí, está incorporada, le falta que se incorpore de pleno derecho, pero Bolivia está muy interesada en esa incorporación. Claro, UNASUR también pareciera que pudiera aglutinar al Parlamento andino y al Parlasur en una gran estructura organizativa donde habrá un parlamento, seguramente UNASUR en el futuro, ¿no? Sí, 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 porque nosotros pensamos que el trabajo que se hace, que mucha gente en aquel entonces cuando yo estaba en el Parlamento pensaban que éramos unos alegres viajeros. Entonces, no, es más, la base del sostenimiento de toda una serie de cooperación que ha habido de Venezuela con otros países ha sido por las relaciones internacionales, porque el presidente Chávez mantuvo esa vinculación con lo que fue Rusia, China,
todo lo que es Sudamérica, y bueno, y se creó todo esos gobiernos que hubo como una epidemia, que llaman algunos, Claro. en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en el mismo Brasil. Y creo que ahora en Brasil Lula parece que va a volver. Aunque hay una especie de retroceso, ¿no? A nivel del socialismo del siglo XXI, con Argentina, con Bolivia, perdió Evo Morales el referéndum, ¿no? Aquí la Asamblea Nacional la perdió el gobierno. Sí, pero son cuestiones coyunturales. Te pones a ver, es coyuntural. De hecho, mucha gente está hoy en día pensando qué hice, porque tenían otra esperanza con la Asamblea y lamentablemente no. De hecho, eso que la Asamblea solicita de que activen la Carta Interamericana de la OEA es una locura. O sea, yo sé que hay muchos diputados que son... Tú has estado en la OEA, ¿no? Trabajas Sí, con sí, ellos. claro. Tuvimos ahí 5 años trabajando tanto en la Comunidad Andina como en la OEA. Y es una locura porque muchos diputados que son nuevos no tienen idea de lo grave que sería que se active la Carta Interamericana para Venezuela. Ahora, Venezuela ha pedido, en el caso de Uruguay, en el caso de Paraguay, en el caso de Honduras, la aplicación de la Carta Democrática. ¿No se la podrían aplicar también a Venezuela? Claro, lo que pasa es que allá, tanto en Paraguay como en Honduras, hubo un quebrantamiento del orden constitucional por el tema del Ejecutivo, que depusieron a los presidentes. En este caso no, en este caso estamos trabajando todos los poderes, o sea, que aquí lo que ocurre es que hay 4 poderes trabajando de manera unida y hay un poder que, bueno, con su legítimo derecho, pero están un poco errando, ¿no? De todas maneras, en caso de que se invoque la Carta Democrática, cualquier país puede hacerlo, pero también el país puede defenderse y tiene sus abogados, ¿no? Claro, y además tiene que tener una mayoría de países ahí que lo prueben, que dudo que lo prueben. Y sobre todo si hay un país que la pida, ¿no? Sí. También, aunque sea por ahora, podría ser tal vez Argentina, ¿no? Sí, quizás sea en Argentina, porque los otros están en otra... Y tú sigues vinculado siempre al movimiento de Chávez, del socialismo del siglo XXI. ¿Estás trabajando en esa área? Sí, y siempre en el área internacional. Siempre en el área internacional, pero siempre ubicado dentro del signo del polo patriótico. No se ha perdido mucho lo que Chávez había hecho en materia internacional con los últimos tiempos, porque hay una especie de presencia de Venezuela mucho más activa en este tiempo. No, lo que pasa es que sí han habido cambios, ¿no? No se ha perdido la presencia, pero han habido cambios porque ahora son otros actores, ¿ves? Pero tenemos la ventaja que el presidente Maduro estuvo muchos años al frente de la Cancillería, pues. Entonces eso le sirvió para curtirse mucho en el tema de la política internacional. La actual canciller, Delcy Rodríguez, también es una canciller de lujo. Y bueno, al igual que Roy Charlton, que estuvo hasta hace poco representándonos también como embajador, ¿no? Entonces tenemos ahí, como dicen, unos cuartos bates en el tema de política internacional y Venezuela no va a ser un hueso muy fácil de roer, pues, ¿no? En ese tema, porque bueno, ahí hay un trabajo hecho y que se va a mantener. ¿Cómo ves el acercamiento de Cuba con Estados Unidos en cambio de lenguaje, de actitud, de comercio, de abrir relaciones diplomáticas? Bueno, fíjate una cosa, alguna gente piensa que eso pudiera perjudicar a Venezuela, pero yo no creo. Yo creo que eso más bien va un poco le va a dar, por supuesto, un gran oxígeno a Cuba en esa materia y también se puede hasta fortalecer la región, porque ya no va a haber ese embargo que había, ese peligro que había, que por cierto, con este decreto que acaba de ratificar el presidente Obama, perjudica seriamente un tema que está manejando la Asamblea, que es el de la ayuda humanitaria, porque ese decreto prohíbe la ayuda humanitaria para los países que estén incursos en esos temas que habla el decreto. Entonces, ¿cómo nos van a dar ayuda humanitaria, que la está buscando la Asamblea por un lado, cuando está ese decreto vigente, y no solo vigente, sino ahora está ratificado? Y yo creo que los señores de la Asamblea no se han dado cuenta de eso, ni se han pronunciado. Yo creo que es importante que los amigos de la Asamblea se pronuncien y digan, bueno, ¿estamos de acuerdo con el decreto de Obama o no estamos de acuerdo? Porque no es un problema de si es Maduro o no es Maduro, es un problema de país. Un problema de país. Y si aquí se llegan a aplicar algunas sanciones, como las que tenía Cuba en su momento, no van a perjudicar a los chavistas, van a perjudicar a todos los ciudadanos venezolanos. La próxima visita de Barack Obama a Cuba seguramente tocará el tema de Venezuela. Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Pienso que quizá el presidente Raúl Castro tiene dentro de su agenda llevar eso. Para Cuba es muy importante la presencia de Venezuela en el sistema internacional, ¿no? Bueno, claro, de hecho, ha sido un apoyo, ¿no? Todos estos años, estos 17 años, ha sido un apoyo ahí y bueno, antes Cuba se veía como una cenicienta, ¿no? Pero luego de que empezó este socialismo del siglo XXI en Venezuela, Cuba fue teniendo mucho más auge, inclusive económico. ¿Algún mensaje especial, te queda un minuto, de algún planteamiento que quieras hacer? Bueno, mira, es importante
que la Asamblea se pronuncie sobre el tema del decreto Obama. O sea, que ellos, porque son parlamentarios venezolanos, es un poder del país, y que ellos digan, ¿estamos de acuerdo con el señor Obama o no estamos de acuerdo? Porque hasta ahora se han mantenido aparte. Pues. El debate no se ha abierto todavía. Tal vez el Polo Patriótico puede motivar ese debate, ¿no? Sí, y seguramente ya ha tratado de introducirlo, pero ellos han tenido su propia agenda, la gente de los que tienen la mayoría en la Asamblea, pero tenemos fe en que seguramente se va a abrir en los próximos días, porque eso es un tema sumamente importante para el país. Bueno, ahora para terminar, tienes amigos también en la reunión del Mercosur, del Parlatino, tanto del gobierno como de la oposición. Es una fórmula también de dialogar entre los dos sectores. Claro, mira, y uno ahí, cuando uno está en el tema político, independientemente de las ideologías, hace también muy buenas amistades, inclusive familiares. Y ahora, bueno, estamos integrados en eso. Bueno, lo internacional, Mario, siempre une más. Y es más fácil dialogar en lo internacional que en lo nacional, así que siempre estás invitado también a estos programas cuando quieras venir a temas internacionales. Nosotros vamos a un corte y venimos después con el tema petrolero, que es muy importante. Elija Balián fue el primer representante de Venezuela ante la OPEP en Viena y un conocedor de la materia. Hablamos con él más adelante. Recuerden que pueden escribirnos a @brújula inter piso GB. Bueno, Mario, de nuevo, gracias. Gracias. Hasta luego.